Nos volvemos a encontrar en Morochita. Cheneque. ¡Suélteme! Yo no hice nada. No, no hiciste nada, hijo de tu puta madre. La gente de este estado muy pronto va a conocer al verdadero Chucho Casares. Cuando eso suceda, te aseguro que hasta su sombra lo va a abandonar. No, señor, yo solo le quería decir que si está buscando a su compadre Heriberto, él está en el rancho. ¿Qué? ¡Órale, Phillips! ¡Disparen a esos perros! Cóselachi. ¡Dale, dale! ¡Acércate más! Amor. No hables, mi amor. Me vas a atragantar con tu sangre, no hables. Sí. Cuida a Elizabeth. Y dile siempre que la amo. Araceli no se puede ir. No puede estar muerta. La gente del indio era poca, pero nos sorprendieron. Mataron a varios de nuestros hombres. Lo siento, Vicentita. No pude hacer nada. Fallé. Tú nunca debiste dejar esa puerta sola. Era una orden. Y ahora tu hijita. Qué pinche suerte, ¿no? Me la mataron, Vicenta. Mataron a Araceli. No hacer nada. Onda Phillips. Él y Eric se fueron a matar a Larry. Ojalá que no sea al revés todo esto. ¡Yo debí haber ido con ellos! ¡Yo lo puedo matar! Vámonos, Consuelo. Es la única forma que tenemos de salvarnos. Crucemos para el gabacho. Yo tengo contactos que nos pueden conseguir documentación falsa para que nunca nos encuentre Chucho. No puedo. Soy la gobernadora, no puedo. Chabela pronto va a quedar en el olvido. Le entregué a Ernesto todas las pruebas que relacionan a Chucho con el cártel de Tijuana y el Indio Amaro. Es una bomba que está a punto de estallar. Pero es que estás loco. Cuando Chucho se entere, te va a matar. Nos va a matar a los dos. Porque también le dije al periodista que Abelardo no era hijo de Chucho. ¿Qué? Y que cuando lo supo, te puso en esa silla de ruedas. No. Chucho va a saber que fuimos nosotros los que dimos esa información. No puedo creer que hayas hecho eso sin consultarme. ¿Por qué? No eres eso lo que querías. No aceptaste mi renuncia porque querías que te ayudara a acabar con Chucho. Y ahora que luego te pones así. ¿No quieres ver a Chucho hundido pagando la muerte de tu hija y de nuestro Abelardo? Sí, es eso lo que quiero. Pero no de esta manera. No. ¿Tienes idea de cómo va a reaccionar Chucho cuando sepa que le dijimos a la prensa que Abelardo no era su hijo? Imagínate si se entera que el verdadero padre de Abelardo eres tú. Nos mata con sus propias manos. Nos mata. Mi mejor amigo. Mi compadre. Así que fuiste tú el poco hombre que me traicionó con mi mujer. Aprovechándote del compadrazo. ¡Phillips! ¡Muévele las llantas! ¡Acelera! ¡Está muy lejos todavía! Tú tranquilo, mijo, que esos perros nos pagan con su sangre lo que le hicieron a la prietita. ¡Acércate! Para no fallar, si no se van a pelar. ¡Ay, quédate! ¿Qué pedo, Larry? ¿Por qué se están demorando tanto? El gallo, el puro chimichanga. Está persiguiendo hasta
cargando a palos. No, no, Indio. No, ellos no pueden venir hasta aquí. Daniel se va a dar cuenta que yo tengo que ver con ustedes. No. Aguanta, amor, aguanta. No comas ansias, espérate. Aprovecha y mate ese par de culo. Si lo haces, te ganas la gloria conmigo. Ya sabes lo que eso significa en mi idioma indio, ¿eh? Pues no está tan fácil, indio. Ya no tengo hombres. ¿Y sabes qué? Tus se la saben muy bien. Mándame unos soldados para sorprenderlos. No. Imposible. No. Nos vamos a quedar sin gente aquí. Sal de ese como siempre lo has hecho, solo. Y no me falles, Cheneque. Ándale. Hijo de la chingada. Esto es una bomba de tiempo. Yo necesito llevarme a mi hermano a los Estados Unidos. Que nadie se va hasta que la misión termine. ¿Qué te pasa, huerta, ¿No quieres ver el cadáver de tu dolor de cabeza aquí? Larry nos va a traer el cuerpo de Phillips. ¡Roscas! ¿Por qué no ha llegado el médico para atender a Fabricio? ¿Piden mula o qué? No sé. Ándale, márcale, pues. Ponle ahí tantita coca donde le duela. Ahí, pero poquita, ponle. Tranquila, ¿eh? Porque ahora sí, tú, mi mamá y Miriam van a poder estar juntas en el cielo. Y yo me voy a quedar aquí, vengando a cada uno de los cabos que me han desgarrado la vida. Y pronto las voy a alcanzar. Muy pronto. ¿Qué pasó? Mataron a varios de nuestros hombres. También parece que hirieron a alguien de la Casa Grande. ¿A quién? No sabemos. ¡Madre! Ve a ver qué ocupan los patrones. ¡Ándale, ve! Yo veo aquí a Mario Casas. Así te sentirás de cansadito que ni siquiera me estás pateando ni nada. Te debes haber cansado de tanto correr, ¿cierto, papi? Papi, pero tenés que comer algo, mi amor. Tenés que llenar esa pancita, porque si te morís de hambre, ¿qué? ¿Me van a llevar presa, no? Pues sabes lo que dicen, panza llena, corazón contento, ¿sí o qué? Ay, papi, cuando vos naciste, yo creo que fue el día más feliz de mi vida. Eras un peladito así, chiquitico, arrugadito, peludito. Parecías un peluchito. Pero eras mío, solo mío, mi amor. ¿Qué coño hacemos ahora, Mario? Si nos escapamos ahora, nos va a cargar la chingada con estos tipos. Marcelo Dóriga nos va a cortar la cabeza. No tenemos armas, no tenemos nada, no hay fierro. Estas cadenas no se pueden ni mover un pedo. Vení, Domingo, vení. Sos un buen amigo, pero tenés un pequeño problema. Te falta visión, Domingo. Tu mente es un poco limitada. Yo sí sé cómo salir de acá. ¿Qué quieres que hagamos? ¡Te volviste loco! Resistí, Domingo. Vos sos fuerte. No te vayas a morir. Después te voy a recompensar. ¡Auxilio! ¡Este cabrón me quiere matar! ¡Auxilio! ¿Qué carajo pasó aquí? Yo al principio yo no sabía si te quería. Pero porque yo después descubrí, ¿cierto? Que no eras el hijo de mi mami, sino de tu papá. Es que vos no me vas a entender todas estas historias que yo te estoy contando, ¿cierto? Pero lo importante, papi, es que cuando vos naciste, yo
Yo vi tu cabecita, conté tus deditos y tenías 10 en las manitas y 10 en los piecitos. Yo me enamoré de vos. Pero la felicidad, papi, mía, duró tan poco. Porque ese día fue el día más triste de mi vida, prácticamente. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está el Maracasio? Parce, yo quiero que me lo traigan. Yo quiero tenerlo aquí conmigo porque debe tener mucha hambre, ¿no? Ya te dije que eso no va a poder ser. Ese morrito era un estorbo para mi herencia. Después que Salvador Acero mató al Teca Martínez, ¿sabes quién es el único amo y señor del cártel de Tijuana? ¿Ah? Este mesmito que viste y calza. Cualquier otro heredero estaba de más. ¿Qué le hiciste a mi bebé malparido? ¿Dónde está mi hijo? Le llegó la mala suerte, tuti. Y ese angelito se fue al cielo como te lo prometí. ¿Qué? ¡Asesino! ¡Sos un asesino! ¡Mi bebé! ¡No! Te arrancaron de mi lado. Y me hicieron creer que a ti te había pasado algo muy malo. Y yo te busqué todos estos años. Te busqué, papi, hasta que te encontré. Pero yo lo hice para que fueras feliz. No para que estés con esos ojitos así tan apagados, papi. Listo. Ya empaqué todo lo que pude. Lo más importante, el peluche de Atencio. ¿Esta soy yo? Sí. Es la última foto que tengo tuya antes de que no te volviera a ver nunca más. Vamos. Gracias. No sabría cómo enfrentarme a la madre de mi nieto si no fuera por ti, hija. Yo esto no lo estoy haciendo por ti, ni por esa mujer. Marta Mónica, ¿no? Me dijiste que se llamaba. Tengo entendido que le dicen la Tuti. Yo esto lo estoy haciendo por tu nieto. Él no tiene la culpa de nada y esa mujer tampoco, porque ella creía que su hijo estaba muerto. Pues no me querés ni un poquito, ¿verdad? ¿Vos no sentís eso que llaman como el llamado de la sangre? ¿Ah? Aquí tiene, señora, una sopita de pichón de paloma. Para el niño. Le agregué un ojo de toro para que le dé fuerza. Pichón de paloma. Y eso suena tan feo, parce. Papi, venga. Venga, papi. Venga para acá. Tómese un poquito de esta sopita de pollo, papi. Ah, no quiere. Ni con magia, mami, eso no se lo va a tomar. Papi, vea un poquito. ¿Sabe qué va a pasar, papi? Que va a venir su abuelita a hablar conmigo y a hablar con usted, muñeco, y le va a explicar, le va a contar todo, que yo soy su mamá. No. ¿Ah? Que vamos a ser muy felices, mi amor. Ah, lléveselo, mami, lléveselo. Papi, un poquito de pollo. Un poquito de pollo. ¿Pero por qué así? Ay, no, parce, no puedo hacer. Papi, vea. Un avión. Ay, veas, un avión. Ron, ron. Ni con aviones, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pica? Lo entiendo. Pero entiéndeme tú también. Desde que tu padre te separó de mí y me mataron a mí, Álvaro, pues Atencio es lo único que tengo en la vida. Y desde que me lo quitaron siento como si me hubieran arrancado un brazo, una pierna. Y mira por todo lo que está pasando el pobre. ¿Pero por qué tienen que involucrar a los niños en esto? Porque ellos tienen que pagar por los errores y las metidas de patas de sus padres. Te lo quitaron por hacer algo legal y ahora él está sufriendo las consecuencias de sus actos. Nada de esto es mi culpa. Sí, tal vez no.
Pero debiste de haber investigado, debiste haber averiguado si de verdad la mamá del niño se había muerto antes de recibirlo, pero seguramente no lo hiciste por tu ego. Por favor, hija, ya no me recrimines más por el pasado. Estoy haciendo lo que puedo para enmendar mis errores. Sí, tienes razón. Yo te dije que te iba a dar otra oportunidad, pero es que todo esto del niño de verdad... no lo puedo creer. Lo bueno es que su mamá sí actuó con el corazón y no desde la rabia como mi papá. Pero bueno, vámonos, porque no podemos perder el vuelo. Yo me muero de ganas por conocer a mi sobrino. Vamos. Chucho, no sé lo que escuchaste, pero no es... ¡Cállate! Bien dicen que la traición siempre duele más cuando viene de un buen amigo. Ustedes dos ya están sobrando en este cuento. Mira, Chucho, no puedes hacer... Estoy listo para despacharlos para el otro lado. Se nos están acercando un chico. Métele patita, papá. Órale. Que estamos a tiro, órale. Mire, Phillips, esa pistolita que trae está muy chaqueta. Toma este, mire, con esta le va a poner en su madre. ¡Quédate fijo, quédate fijo! ¡Hágale, hágale! ¡Ya lo ching! ¡Ahí quédate, ya lo tenemos! ¡Eso, chico! ¡Levante esos perros! ¡Dale! Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.